el contexto de la pandemia que nos toca vivir en el mundo, es una enfermedad nueva, como siempre vengo diciendo, hemos ido aprendiendo paso a paso y hemos ido cambiando conductas, hemos ido o intentado aprender de los que primero sufrieron esta enfermedad y todas las medidas que se deben tomar a favor o en contra para poder controlar esta pandemia. Obviamente que la vacunación es realmente el resultado y la cura definitiva para todo esto, pero más allá de eso, la conducta social es fundamental en cuanto, independientemente a que tenga las dos dosis, que acá en Argentina estamos bastante lejos de eso todavía, no llegamos al 35% de la población general, y con más las variables que van apareciendo y algunas que todavía no han empezado a circular con la intensidad que va a circular porque está pasando ya en toda Latinoamérica y estamos rodeados por eso, así que vamos a empezar a vivirlo. El uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento son medidas que no tenemos que dejar de hacer más allá que tengamos las dos dosis completas. Entonces, después que a aquellas personas que les tocó tener el COVID, ¿sí? Y que pudieron salir, hayan estado internados o aislados, o hayan estado internados con cuadros graves, etcétera, después quedan con algunos síntomas que ya describimos y dijimos que se llamaba post-COVID tardío, con algún tipo de sintomatología que hay que seguirlo muy de cerca porque puede ser potencialmente estar hablando de alguna complicación que esté instalándose y que de acuerdo a los antecedentes del paciente son los estudios que se van a pedir para confirmar o descartar la complicación potencial que podemos estar pensando. Pero el tema es cómo iniciamos la actividad física después de haber sufrido esta enfermedad. Aquellas personas, pacientes que han tenido la enfermedad en forma leve o en forma grave, ¿cómo deben reiniciar esa actividad física? Para eso contamos nuevamente con un invitado de lujo, el doctor Gustavo Fara, que siempre nos acompaña y está con nosotros para poder explicarnos qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Gustavo, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, la idea es que podamos contarle a la gente qué debemos hacer desde el punto de vista de la actividad física a aquellas personas que les tocó la mala suerte de cursar esta enfermedad. Bien, bueno, es muy importante entonces estas directivas. Quiero recalcar que algunas recomendaciones también deberían ser para otro cuadro viral o infectológico, que si bien esto ha tenido mucho más prensa por su importancia, pero si uno tiene una gripe o algún cuadro con un síndrome febril, no debería hacer ningún tipo de actividad física o deportiva mientras esté cursando esa enfermedad. Pero volviendo a esta enfermedad, ya que ha habido muchos casos reportados, si bien es poco frecuente que haya un evento cardiovascular, los ha habido, y en gran número tenemos infectados, la posibilidad de que pase algo en gente joven y sana previamente, es muy importante tomar estas recomendaciones. Primero, no empezar una actividad deportiva o actividad física de alta intensidad antes de los 15 días después del alta. Cuando le han dado el alta, el paciente tuvo el alta, ya no tuvo la enfermedad, tiene que esperar 15 días. Aquel que estuvo asintomático, hacerse un control. Simplemente para nosotros eso es un electrocardiograma que va a disparar si encontramos en el interrogatorio o examen físico o en el electro algún detalle que justifique mayor estudio. ¿Está bien? Y en aquellos pacientes que lo pasaron sintomático, moderado o importante, sí ese paciente requiere una evaluación completa con un electrocardiograma, un ecocardiograma y si va a hacer una actividad deportiva de alta intensidad, una prueba de esfuerzo también, para evitar males mayores. Yo te quería comentar, Jorge, creo que por lo sabés, nosotros presentamos un trabajo con alrededor de 200 pacientes en el Congreso Nacional de Cardiología y la mitad tenía alteraciones en la contractilidad subclínico, ni siquiera se detectaba en un examen previo que uno mismo hacía, ni el paciente se sentía mal y sin embargo le hacíamos esa técnica nueva y descubrimos que había una alteración. O sea que siempre, por más que uno se sienta bien y sale de esta enfermedad, tomar los recaudos que simplemente nadie va a tener ningún problema por prolongar 2 semanas una actividad de alta intensidad. Bien, ahora hay pacientes dentro de lo denominado COVID tardío o COVID tardío, como les decía,
que quedan con algunos síntomas residuales que desaparecen de acuerdo a si lo ha causado en forma leve o en forma más graves, ¿sí? Con cansancio intenso, falta de aire, agotamiento, a veces dolores de pecho, agitación, e incluso trastornos de la pérdida del gusto, del olfato, que pueden persistir un tiempo, o cuadros de lo que se llama obnubilación, en donde el paciente ve o está como distraído y no puede concentrarse en alguna actividad. Son cosas que están absolutamente descritas y ya aceptadas dentro de la evolución, más allá de que haya pasado el COVID de una u otra forma, en forma leve o intensa. Estos pacientes, como vos decías, necesitan un estudio más profundo o simplemente sabemos que tenemos que esperar un poquito más, 3-4 semanas si no estuvieron internados, o hasta 3 o 4 meses si estuvieron internados en forma grave. Sí. Generalmente, ¿cómo es el ejemplo? Depende de los estudios que vos hiciste previamente. Es decir, si hay un diagnóstico de miocarditis, es decir, que se inflamó el músculo del corazón, 6 meses no puede hacer ninguna actividad y pasa a una guía que tenemos nosotros de enfermedad de cualquier origen de inflamación de ese músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque en unos poquitos casos eso puede generar arritmias peligrosas que desencadenadas por el esfuerzo. Entonces, si hubo una detección en esto y están sintomáticos, lo paramos 6 meses. Si el paciente fue sintomático y no le encontramos nada o le encontramos esta pequeña deformación, alteración de la deformación, la contracción del músculo, que se la vemos nosotros, le hacemos un control en tiempo prudencial. Si mejoró y a pesar de que esté con síntomas y está todo el examen normal, le autorizamos a hacer actividad física no competitiva y limitada por síntomas. Es decir, si se cansó, se tiene que detener y no tratar de esforzarse más para eliminar ese cansancio en un futuro entrenamiento. Bien, ahora te llevo a otro plano. Los pacientes que se vacunan. Hay algunos pacientes, muy poquititos dentro de los millones que hay en el mundo vacunados, que después de la vacuna pueden empezar a sentir algún síntoma como de fatiga, cansancio. Hay un grupo ínfimo, diría yo, ínfimo, minúsculo, que empiezan con algunos síntomas como si estuvieran evolucionando ese post-COVID tardío y que en algunos casos muy puntuales y limitados se ha visto que a punto de partida o no se sabe si de la vacuna o si del mismo proceso inflamatorio de la virosis ha habido compromiso miocárdico y está la miocarditis presente. Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta. Te voy a contar mi experiencia, Jorge, con este seguimiento de todos los pacientes. He realizado esta técnica a aquellos que han tenido síntomas post vacuna y ninguno tuvo ningún tipo de alteración. No he encontrado desde el punto de vista cardiovascular ninguna alteración. Así que la vacuna salva vidas. En ningún momento, es decir, es como si nosotros nos dijeran se cayó una avioneta en Turquía y no nos vamos a vacunar porque no vamos a subir en un avión porque hubo una avioneta y sabemos que hay 500.000 en el aire ahora en este momento en un avión. Es decir, está bien, tiene mucha prensa, hubo una miocarditis, 18, pero en el contexto tenemos millones de vacunados, eso es muy ínfimo y sí hemos visto miocarditis mucho más frecuente o muerte por culpa de este virus. Perfecto. Bueno, como verán, las aristas son muchas. Hay muchas cosas a analizar, los médicos estamos obligados a estar con los ojos extremadamente abiertos y escuchar los síntomas que los pacientes nos refieren para poder guiar y orientar eventualmente algún estudio en particular que nos pueda dar la mejor información posible para poder interpretar esos síntomas. Y a eso es a lo que nos queremos referir y por eso la charla esto que tenemos con Gustavo, para que ustedes vean que no solamente tuve la virosis, ya está la fiebre o salí de estar intubado y estuve 2 meses con oxígeno y ya está. No, puede haber otras cosas o cosas muy pequeñas que nos pueden orientar de acuerdo a los antecedentes de ese paciente y toda la historia clínica previa a pensar que puede estar evolucionando o puede haber alguna complicación, no solo a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar también, a nivel renal, a nivel digestivo, a nivel neurológico. Son muchas las alternativas y las cosas que tenemos que tener en cuenta. Muchas vamos aprendiendo y confirmando permanentemente.
como se hace en el mundo, porque como les decía, esto es una enfermedad nueva, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas y algunas cosas que dijimos hace 3 meses ya no son válidas ahora, o cosas que dijimos ya desde marzo del año pasado ya ni siquiera aplican a esta altura las circunstancias, pero bueno, eso hace que tengamos que tener más cuidados y nosotros como individuos y como comunidad ser más responsables cuidándonos con cosas mucho más baratas y efectivas como el uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento. Se vienen las elecciones, así que hay que cumplir con todo esto y hay que hacer cumplir todas estas medidas que son 3 pautas, 3 puntos extremadamente sencillos, pero que van a evitar cualquier tipo de rebrote o complicación que podamos tener dentro de un acto cívico que debemos cumplir como corresponde. Gustavo, nuevamente muchas gracias por tu aporte, por tus conceptos y bueno, pronto nos estaremos viendo seguramente con el tema de la mujer, porque también dentro del mes del corazón está el 26 de septiembre el mes de la mujer y estaremos haciendo micros, así como hemos hecho con respecto al corazón, a la enfermedad cardiovascular en la mujer. Así que nos estaremos viendo en poquitos días, en el próximo programa.